Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Ya estamos aquí de nuevo, otra vez preparados para estudiar la palabra de Dios. Y no nos cansamos, yo no me canso. A ver, somos personas, ¿no? Y no siempre el estado de ánimo es el mismo. Vivimos en un mundo rodeados de problemas, de dificultades, hay muchas cosas que a veces nos afectan y nos golpean, pero ¿a dónde iremos? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Si no nos refugiamos en Él, en su palabra, evadirse, escondernos, ignorar que la vida está ahí, no nos ayuda con nuestros problemas y nuestras situaciones. Tenemos que enfrentar la situación, el problema, las circunstancias, la vida, lo tenemos que enfrentar cara a cara directamente, porque es la única forma. Somos hijos de Dios y Dios no espera menos de nosotros. Me acuerdo cuando Samuel andaba llorando a Saúl, lamentándose, y Dios le tuvo que decir: ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? Levántate y ves, porque yo me he buscado otro hombre conforme a mi corazón. La obra de Dios está muy por encima de nosotros y por eso estamos aquí todos los días, porque algo fundamental y que forma parte de nuestra vida, la manera en la que nos vamos a sostener y vamos a poder encontrar la fuerza para continuar, es dependiendo del Señor, y esto que hacemos ahora, abrir su palabra, es fundamental. No somos los mismos que hace un tiempo, porque la palabra de Dios nos va cambiando, nos va transformando. Por eso nunca es demasiado, nunca es mucho tiempo estar meditando en su palabra. Cuanto más, mejor. Y hoy domingo, pues mira, esta mañana ya hemos estado compartiendo un tiempo en el culto de todos los domingos, el culto dominical. Eh, la iglesia de Valcha ha estado hoy con su culto. Antes me lo estaba mirando ahora en diferido porque no pudimos estar ahí. Teníamos una invitación para estar en la iglesia de Cambrils. Ahí la primera en saludar hoy ha sido Isabel, pues Isabel estaba invitada para dirigir en la alabanza y yo para predicar, y ahí hemos estado con los hermanos de Cambrils, a los que otra vez les mandamos un abrazo, porque siempre hay algunos en directo y hay otros hermanos que lo ven en diferido, y cuando los visitamos siempre algunos me dicen: estamos siempre ahí en los estudios, y gracias, porque eso nos sirve también de aliento, de ánimo para seguir adelante cada día. Entonces ahí la iglesia de Valls ha estado, la iglesia de Cambrils ha estado, y otras muchas iglesias a lo largo alrededor del mundo, de hermanos que os conectáis en los estudios, y que algunos en la distancia, en la lejanía. Pero mira, tenemos este momento de reunirnos, es un testimonio de que la iglesia de Cristo trasciende a las fronteras, más allá de la iglesia local, es una iglesia universal, y testimonio de ello es lo que cada día hacemos al conectarnos juntos, porque compartimos los mismos intereses, amamos al mismo Señor y queremos que su nombre sea reconocido, exaltado y predicado por toda la tierra. Así que sigue aportando tu granito de arena. En el Señor no hay cosas pequeñas. Todo lo que Dios hace en nosotros va a dar fruto. Como cuando Jesús decía que la mostaza es la semilla más pequeña, pero se planta y sale un árbol grande donde las aves plantan, hacen sus nidos. Dice: así es el reino de Dios. Así que lo que tú siembras, aunque sea pequeño, va a dar mucho fruto, no lo dudes. Volvemos a Apocalipsis y vamos a seguir allí en el versículo 4, Apocalipsis 1:4. Ahí vamos a retomar donde lo habíamos dejado el último día. Vamos a hacer una oración y confiamos este tiempo en las manos de Dios y nos ponemos con el estudio. Señor, muchas gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú sigas tratando con nosotros en todas las áreas de nuestro ser. Ahí cada uno, Señor, podemos tener nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestro día a día, y tú conoces todo. Nada podemos esconder de ti. Y no tenemos temor a venir con nuestro corazón abierto delante de ti, Señor, porque sabemos que todo lo que tú buscas para cada uno es lo mejor, porque nos amas. Y te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo, que tú no permitas que ninguno de tus hijos se desanime, se vaya atrás. A veces las circunstancias nos afligen mucho, pero
Señor, estamos contigo, así que nos levantamos y seguimos adelante. Y mirando alrededor y el panorama que nos rodea en el mundo, a veces hay suficientes motivos para desanimarse y angustiarse mirando al futuro, pero recordamos, Señor, tus palabras que hemos visto allí en Mateo 24, cuando dijiste: no os turbéis, no tengáis miedo, no podemos permitir que lo que ocurre en el mundo y aún en nuestras vidas nos paralice y esté afectándonos más de lo que sea necesario. Miedo vamos a tener y las cosas nos van a afectar, pero no pueden dominarnos, no pueden controlarnos, porque tú nos has dado tu fuerza. Y gracias, Señor, por mis hermanos que están ahí, como todos los días, bendícelos. Estamos construyendo tu reino, así que danos fuerzas y dirígenos para que todo lo que hagamos siga buscando y consiguiendo ese fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, qué bueno poderos ver otra vez. Es mejor vernos en persona, pero que nos podamos ver así en la distancia cuando no tenemos oportunidad de hacerlo en persona, pues también es un regalo. Así que bienvenidos a todos. Miro en el chat en directo rápidamente. La primera en saludar ha sido Isabel. Buenas noches y bendiciones. Y en segundo lugar ha saludado Rosario. Ahí creo que está Paco. Buenas noches a todos mis hermanos y un fuerte abrazo. Y Beatriz ha escrito: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, amados de Dios, un abrazo, os amo en el Señor. Walter dice: buenas noches, pastor Víctor, muchas bendiciones, saludos a todos los hermanos de la iglesia, que el Señor nos bendiga a todos. Y Ana Karina dice: buenas tardes, pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Y Juan Bermudo dice: hola, amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús y de nuestro papá estén en vuestros corazones. Y Ana Rita dice: bendiciones, muchas bendiciones para todos, paz del Señor Jesucristo para todos. Y me voy rápido al estudio antes de que entren más mensajes, que si no se nos va el tiempo. ¿Qué dice Apocalipsis 1:4? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Bien, estuvimos el último día hablando, si no recuerdo mal, de ese saludo a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y creo recordar que estuvimos viendo que saludar con gracia y paz era una cosa habitual en los tiempos de la primera iglesia, y dijimos, bueno, es una buena manera de saludarnos, porque cuando tú le deseas gracia a un hermano, ese es el favor inmerecido, eso es recibir las bendiciones que vienen de Dios. Cuando yo te digo gracia y paz, hermano, te estoy diciendo gracia, te estoy diciendo yo quiero que estés en ese estado de gracia, en esas bendiciones que Dios te da. Y la palabra paz no solo habla de la ausencia de guerra, sino que está hablando de esa relación ahora en paz delante del Señor. Gracia representa firmeza, paz representa experiencia con Dios. Y a continuación, ahora ya nos habla de Jesús y dice del que es, del que era y del que ha de venir. El autor es Juan, pero Cristo es el que está trayendo este mensaje, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Recuerda, lo primero que dice Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan. Entonces Juan está transcribiendo lo que Cristo le está dando que diga y que vea. Entonces el autor directamente es Jesucristo. El Espíritu Santo inspiró a Juan para que escriba todo lo que tiene que decir, pero Cristo es quien le está diciendo a Juan, mira Juan, escribe todas estas cosas. Entonces, este título de Jesús, del que es, del que era y del que ha de venir. El que es presente, el que era pasado, el que ha de venir futuro. Dicho de otra manera, habla de la naturaleza eterna de Jesucristo. Esa expresión tiene la idea de un ser sin tiempo, está conectado con el nombre Jehová, que se encuentra en el Antiguo Testamento, cuando allí se hablaba también del eterno, el eterno Dios. Por ejemplo, los que os gusta tomar notas, apúntate Éxodo 2:14. Y respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
No, este versículo no es el que os quería compartir. Se me fue ahí las notas. Bueno, no pierdo tiempo, que vamos rápidos, vamos rápidos. Tú sabes que en el Antiguo Testamento hay muchos versículos que hablan de Jehová, de Dios, como el Eterno. Es un título que siempre acompaña a la persona de Dios y que aquí en Apocalipsis se queda claro y se muestra de que Cristo es el Eterno. Más adelante se va a hablar del Alfa y la Omega, es otra forma de decir que Jesús no tiene el principio ni fin de días. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, Omega es la última. El que es y el que era y el que ha de venir nos está hablando de la eternidad de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es el Señor, y por lo tanto tenemos que entender que Él no tuvo un comienzo, no nació como todos nosotros aparecimos por primera vez, nuestra existencia comenzó el día que nacimos de nuestra mamá. Jesús nació de María, pero para hacerse hombre, pero Él ya era preexistente, Él ya venía desde la eternidad. Él no tuvo principio de días, tampoco tendrá principios de días. Esta construcción gramatical en el lenguaje griego, del que es, del que era y del que ha de venir, es rara en el griego. Así que Juan la escribe intencionalmente. O sea, Juan está buscando una frase que comunicara la idea de ese Dios eterno del Antiguo Testamento. Y por eso utiliza una expresión, una frase que en el griego no es habitual, es extraña. No es suficiente decir que Dios es, o decir que Él era, o decir que ha de venir. Él es el Señor sobre la eternidad. Él gobierna el pasado, el presente y el futuro. Esa descripción, al decir del que es, el que era y del que ha de venir, implica a Dios el Hijo, implica a Dios el Espíritu Santo, tanto como lo hace para Dios el Padre. De hecho, el título Jehová en el Antiguo Testamento, relacionado con esa expresión el Eterno, la palabra Jehová está hablando de un Dios trino, es un único Dios en tres personas. Al parecer, Juan se está enfocando en ese Dios eterno, habla de Jesús, pero es como si estuviese hablando de ese Dios que está representado en esas tres personas, Hijo, Padre, Espíritu Santo, en expresiones como esta que estamos aquí leyendo, el que es, el que era y el que ha de venir. Mira, tenemos que tener en cuenta para estudiar Apocalipsis, en algunas partes de la Biblia esto se aplica, pero nos vamos a centrar aquí, que es nuestro estudio Apocalipsis. Tenemos que tener en cuenta que Apocalipsis es un libro único en toda la Escritura y por lo tanto no se puede estudiar lógicamente, lo tenemos que estudiar analógicamente. ¿Qué es analógicamente? Bueno, la analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. La lógica, por ejemplo, en matemáticas, siempre existe esa lógica de que 2 más 2 son 4, de que 3 más 3 son 6, de que 4 más 4 son 8. O sea, eso es la lógica de las matemáticas. Pero en la Biblia no siempre es así. A veces sí, pero no siempre. En la Biblia 2 más 2 no tienen por qué ser 4. La Biblia rompe la lógica de nuestra mente racional, porque estamos hablando de Dios y tratando las cosas de Dios y Dios está por encima de nuestra lógica. Hay cosas que para nosotros no tienen sentido y para Dios tienen todo el sentido, no pueden tener otra explicación. Porque nosotros vemos en un plano limitado, entendemos lo que está delante de nuestros ojos y aquello que podemos ver, tocar, palpar, ¿no? Analizar, pero Dios escapa a nuestra comprensión y Apocalipsis nos habla de el lugar donde está Dios, el cielo, el trono de Dios, nos habla de cosas futuras que van a ocurrir. Apocalipsis nos habla de muchas cosas que lógicamente no pueden ser entendidas. En cambio, sí que vamos a utilizar la analogía. Analógicamente vamos a poder ir entendiendo. Os he dicho que analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. La analogía la aplicamos en Apocalipsis y en otros textos de la Biblia al comparar la escritura con la escritura. O sea, la Biblia
se tiene que explicar e interpretar a sí misma. Nosotros no podemos añadir ni quitar nada, si no estaríamos cometiendo un gravísimo error que se suscribe y se vuelve a recordar al final de este libro de Apocalipsis. Cualquiera que añada algo a estas palabras de este libro, cualquiera que quite algo, cuidado, porque las plagas de Egipto van a caer sobre ti, las plagas que están escritas en este libro van a caer sobre ti. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para no encontrarnos, aunque sea sin querer, cambiando el contenido de la escritura. Es nuestra responsabilidad. El que enseña la Biblia, el maestro, el predicador, pastor, profesor de escuela dominical, cualquiera que va a enseñar la Biblia, incluso cualquiera de vosotros que aunque no se ponga ante un auditorio o una clase, pero sí que vas a hablar con personas y les vas a enseñar de lo que la Biblia dice, tiene la tremenda responsabilidad de ser fiel al mensaje que Dios nos quiere dar, sin añadir ni quitar nada. Te aseguro que esa responsabilidad siempre cae sobre mí. Cuando me pongo delante de vosotros aquí en persona y tengo que predicar o tengo que enseñar, te aseguro que siento ese peso de la responsabilidad sobre mí y me da mucho temor no hablar a la ligera las cosas y enseñar algo que pudiese estar equivocado. Por eso muchas veces, y a lo largo del estudio de Apocalipsis, vais a ver que vamos a decir cosas como, bueno, en esta postura hay varias interpretaciones, creemos que debe ser esta, ¿no? Y vamos a decir también, mira, aquí no sabemos más de lo que dice la Biblia, no vamos a entender más de esto, ¿no? Tenemos que ser humildes y aceptar aquello que la Biblia no nos declaró. Nunca basamos la enseñanza de la Biblia en un solo versículo, nunca. Eso es sacar un texto fuera de su contexto. Y es una norma que no se puede violar, porque si no, caemos en el error de utilizar la Biblia a nuestra conveniencia. Tristemente muchos hacen eso. Hay muchas personas que vienen a la Biblia no diciendo, Señor, ¿qué quieres decirnos? Algunos vienen a la Biblia diciendo, yo quiero decir esto, a ver dónde me apoyo en la Biblia para decirlo. Y ese es un tremendísimo error. Hermanos, si tienes ministerio de enseñanza, de predicación, si crees que Dios te llama a eso, ese es un buen ministerio, pero implica una grandísima responsabilidad. Así que tienes que depender de Dios y ser muy humilde. En el Evangelio de Juan, allí dice que muchos creyeron en él. Hay un punto que dice, y muchos creyeron en él. Pero de esa multitud que creyeron, no todos iban a ser verdaderos creyentes. Porque creer en Jesús se puede creer de muchas maneras. Allí dice, muchos creyeron en él, y de los muchos que creyeron en él, al poco todos se habían ido y lo habían abandonado. Por eso también dice allí, en el mismo contexto, que dice, y más Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Entonces, Dios sabe todo, conoce todo, Él ve tu corazón, Él ve la intención y la actitud que tú tienes a la hora de venir a su palabra. Espero que vuestra actitud e intención sea la de simplemente escuchar la voz de Dios, aceptar lo que Dios te tenga que decir sin añadir ni quitar nada a ese mensaje. A Dios se le conoce por revelación, no por lógica. Repito, dentro de la Biblia hay mucha lógica. No creemos en un evangelio fundamentado en abstractos y en cosas que no tengan ningún significado. Hay mucha lógica, pero por encima de la lógica está la analogía. O sea, vamos a conocer a Dios por la revelación que Él nos ha dado. Y para conocerle siempre vamos a buscar esa relación de semejanza entre dos cosas. Mucha de la luz que vamos a estar recibiendo en lo que Apocalipsis nos enseña, precisamente la vamos a recibir por comparar cosas que Apocalipsis dice con otros lugares de la Biblia donde se habla de lo mismo. Entonces, al estar ahí haciendo eso, vamos a estar entendiendo, vamos a estar viendo todo. Ya quizás mañana voy a intentar escribir en un cuadro, en un diagrama, las diferentes divisiones que vamos a hacer del libro de Apocalipsis. Los vamos a dividir inmediatamente. Ahora todavía estamos ahí en el preámbulo de introducirnos, pero la primera división
aparecería del versículo 9 hasta el 20 y que titularíamos algo así como el Cristo resucitado. Del versículo 9 al 20 lo que se hace es una descripción de Jesucristo. Juan está mirando y está viendo a Jesús y hace una descripción de Jesús. Esa será la primera división. Y así vamos a dividir el libro en diferentes divisiones para poder entender exactamente el mensaje que este libro nos deja. Pero bueno, vamos a ir por partes y primero estamos todavía ahí detenidos en este versículo 4 porque hemos dicho el que es, el que era y el que ha de venir, pero ahora parece hay una expresión también interesante que tenemos que explicar, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y qué es eso de los 7 espíritus? ¿Será acaso de que hay 7 espíritus santos? Lo hemos dicho, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu. De las personas de la Trinidad, el que ha dado a conocer a Dios de una forma visible ha sido Cristo, o bien mediante las teofanías, las apariciones, con forma humana en el Antiguo Testamento, y después mediante su encarnación. Ahora pudimos ver a Jesús encarnado en un hombre. La personalidad era la personalidad del Cristo eterno, pero su apariencia y su forma era humana. Entonces conocemos a Jesús como hombre, pero él ya existía de antes. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lo de los 7 espíritus de Dios? Porque que nosotros sepamos, solo hay un Espíritu de Dios, un Espíritu Santo. Como mucho diríamos el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 espíritus, no, pero ni siquiera eso podemos decir, porque recuerda que es un solo Dios, una sola deidad manifestada en 3 personas, pero hay un solo Dios, ¿de acuerdo? Entonces, esa expresión, los 7 espíritus de Dios va a aparecer en diferentes momentos en el Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, aquí tenemos un dato que ya se nos aporta acerca de quiénes son los 7 espíritus de Dios. Lo relaciona con las 7 lámparas de fuego. Un poquito más adelante, en el capítulo 5, vuelve a aparecer la expresión de los 7 espíritus de Dios en el versículo 6. Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El fin de semana pasado, domingo y lunes, estuvimos hablando del significado de los números, ¿verdad? ¿Lo recordáis? ¿Quién lo recuerda? Y estuvimos diciendo que el número 7 es muy importante en la Biblia y en Apocalipsis. Fíjate todas las veces que sale el 7, 7, 7, 7 por ahí. ¿Recordáis lo que significa el número 7? Porque ahí ya evidentemente aquí se nos está enseñando algo al hablar de los 7 espíritus de Dios, 7 lámparas de fuego, 7 ojos, 7... O sea, ¿qué quiere decir el número 7? El número 7 es el número de la plenitud, de la totalidad. Implica perfección, implica algo que está completo. Si estamos hablando de Cristo, si estamos hablando de Dios, si estamos hablando de su espíritu, los 7 espíritus, entonces implica la perfección y el espectro completo que cubre el Espíritu de Dios. Decir, el Espíritu de Dios, lo entendí, pero decir los 7 espíritus de Dios, por ese significado del número 7, nos está hablando de la perfección del Espíritu de Dios en su aspecto completo, que cubre todo lo que es, todo lo que hace, todo lo que implica el Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando hemos leído ahí en el capítulo 4, versículo 5,
y que dice que las 7 lámparas de fuego, o sea, los 7 espíritus de Dios son las 7 lámparas de fuego. ¿Qué son las 7 lámparas de fuego? Luz. O sea, el Espíritu de Dios es la luz en su totalidad, en su plenitud. Cuando se habla de fuego, este elemento se usa muchas veces relacionado con el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes el día de Pentecostés, ¿qué apareció sobre las cabezas de los creyentes? Como lenguas de fuego. Entonces el fuego está muchas veces relacionado con el Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el fuego nos habla por un lado de luz, en este caso 7 lámparas de fuego. Las lámparas son para alumbrar, el fuego es lo que permite que se ilumine la estancia y produzca esa luz. También el fuego en la Escritura nos habla como un poder consumidor, un poder que afecta, que penetra, que transforma. El fuego es un elemento poderoso. Tú sabes que hay agua, tierra, fuego, aire, son los elementos que nos rodean en la naturaleza, ¿no? Y el fuego siempre ha estado ligado al ser humano. La existencia del ser humano ha tenido que depender del fuego. Sin fuego, no sé si decir que ya no existiríamos, pero evidentemente es necesario. Ha sido fundamental en nuestra vida. La Biblia relaciona el fuego con el Espíritu de Dios en cuanto que es la luz y en cuanto a que es ese poder que penetra en nosotros y nos consume, nos transforma, nos revoluciona. En el otro versículo que hemos leído, del capítulo 5, versículo 6, ahí está hablando de los 7 cuernos. ¿Te diste cuenta? Ahí está diciendo: y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba el pie un cordero como inmolado, el cual tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces tenemos que los 7 espíritus de Dios son las 7 lámparas de fuego, que son los 7 ojos y que son los 7 cuernos. ¿Y eso de los cuernos, eso qué es? Los 7 cuernos. En la Biblia, los cuernos, yo sé que para nosotros, sobre todo seguro en tu contexto cultural y social en el que tú vives, los cuernos muchas veces tienen una connotación negativa. Muchas veces se relacionan los cuernos con el diablo. Hay símbolos como hacer los cuernos, que es algo ofensivo, que tiene una implicación así espiritual diabólica. Cuando dices, este le puso los cuernos a su pareja, es que la engañó. Entonces los cuernos muchas veces tienen una implicación negativa. Por eso hablar de cuernos a veces nos suena mal. Pero tenemos que entender el contexto en el que la Biblia se escribe y por lo tanto entender qué significan los cuernos en la Biblia. No, te aseguro que no tienen relación con el diablo así directamente, porque eso es algo de la cultura popular. Al diablo se le ha representado con cuernos, pero el diablo que aparece en la Biblia, Satanás, en la Biblia, no aparece con cuernos. Bueno, ya hablaremos de alguna figura relacionada con Satanás, como un dragón con 10 cuernos, todo eso. Sí, pero ahí no es porque los cuernos representan al diablo, porque en la Biblia los cuernos significan reinos, gobiernos, poderes mundiales. Entonces cuando aparece una bestia con 10 cuernos, está hablando de 10 reinos. No está diciendo tiene 10 cuernos porque Satanás tiene cuernos. No, eso forma parte de la cultura popular. A veces nos tenemos que desprender de esas cosas que se nos han añadido por el camino, pero tenemos siempre que considerar la Biblia tal como la Biblia nos enseña las cosas. Tenemos que venir a la palabra de Dios y entenderla en el contexto en la que ella fue escrita y lo que significan las cosas que en ella se explican. Entonces, si dice que Cristo tiene 7 cuernos, y los cuernos significan reinos, gobiernos, poderes mundiales, cualquier tipo de gobierno y poder establecido, y el número 7 significa la perfección, el número de la plenitud y la totalidad, entonces, ¿qué quieren decir 7 cuernos? Bueno, eso significa poder total y completo de todos los gobiernos, sean del mundo, sean del universo. Por eso, y relacionado con esta enseñanza, sabemos que Cristo tiene el título de Rey de Reyes y Señor de Señores.
porque de Él, a Él le pertenecen los reinos, los gobiernos. La palabra de Dios dice que ante Cristo habrá un momento en el que toda rodilla se doblará. Los hombres ahora que no creen en Dios, que son rebeldes a Dios, creen que Cristo no tiene autoridad sobre ellos. ¡Qué ignorantes! No son conscientes de que Dios es el Señor de todas las cosas, todo le pertenece a Él. Ahí dice en el Salmo que la tierra y su plenitud son suyas, todo le pertenece, Él lo ha creado, todo le pertenece. Si yo cojo un papel y en este papel que es mío, yo hago un dibujo, yo escribo un pensamiento, un poema, una canción, ¿de quién es eso que yo he hecho? ¿De quién es esto que he creado? Pues lo estás diciendo tú, Víctor, tú lo has creado, es tuyo. Claro, no le pertenece a nadie sino a mí. Yo lo imaginé, lo escribí, yo lo imaginé, yo lo dibujé, yo lo imaginé, yo compuse la música. Entonces eso es mío, me pertenece. ¿Quién ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay? Dios. Todo es suyo, todo le pertenece. Entonces, los 7 espíritus de Dios nos hablan de la luz ante la cual no se puede esconder nada. 7 es la perfección absoluta. El Espíritu Santo tiene total revelación y conocimiento de todo, las cosas más profundas de tu vida, tus pensamientos más íntimos, más secretos. El Espíritu de Dios lo sabe, porque Él tiene toda la luz y además es una luz de fuego, todo lo puede, todo lo consume, todo lo alcanza. Además, los 7 espíritus de Dios, nos quiere decir que tienen el control sobre todos los reinos, sobre todos los gobiernos del mundo y del universo. Aún tú ya sabes que todo ese reino de las tinieblas, esta mañana en la predicación con los hermanos de Cambrils yo les estaba explicando acerca de eso, de que la Biblia dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, o sea, nos está hablando de un reino estructurado, establecido, organizado. Satanás no actúa improvisando, sin control y desordenadamente, ¿no? Él está al frente de un gobierno formado por todos los ángeles caídos que el diablo arrastró en su caída. ¿Sabes cuántos ángeles caídos hay? ¿Sabes cuántos demonios hay? Muchos. No me digáis una cifra porque nadie la sabe. Que nadie me diga, sí, hay no sé cuántos millones. No sabemos la cifra. Pero sí tenemos un detalle, un dato. Dice que cuando Satanás cayó del cielo, dice que en su cola el dragón arrastró a 1/3 parte de los ángeles de Dios. Esos son muchos. O sea, de todos los ángeles de Dios, 2 partes permanecieron fieles. Una parte de 3 siguió a Satanás. Esos son muchos. No sabemos cuántos, pero son muchos, porque si los ángeles de Dios rodean el mundo y la palabra de Dios dice que nos defienden y están por nosotros y podemos ser millones de cristianos en el mundo, pues ángeles hay más. Así que y demonios llenan el mundo y están por todas partes. Es un reino estructurado, establecido, que busca una serie de cosas, tiene intenciones, tiene planes, pero aún el reino de Satanás está bajo la autoridad de Cristo. Por eso hablamos de que los 7 espíritus de Dios también son 7 cuernos. O sea, es el control absoluto sobre los reinos del mundo y del universo, en lo físico y en lo espiritual. Todo está bajo su dominio. Y bueno, creo que también se va a entender, por lo tanto, cuando dice y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios. ¿Qué son los 7 ojos? Bueno, pues, ¿qué son los ojos? Los ojos es el órgano que utilizamos para ver las cosas. Es la ventana al mundo que nos rodea. Con los ojos podemos tener conocimiento de lo que ocurre a tu alrededor. Ahora con vuestros ojos, si podéis mirar la pantalla, me estáis viendo a mí. Podéis ver lo que me rodea, veis que estoy en mi despacho,
Veis que tengo libros por ahí, y a veces tengo trastos y cosas por ahí también, desorden. Eh, y con los ojos podemos cada día ver las personas que te rodean. Es importante el oído, lo que oímos. ¿Qué sería más importante, la vista o el oído? Puf, difícil, ¿no? Son los dos de todos, de nuestros sentidos, la vista y el oído son los más importantes, porque es lo que principalmente, también el gusto, el olfato, el tacto, sí, claro, pero la vista y el oído es lo que te conecta con el mundo que nos rodea, es un mundo visual y sonoro ante todo, eso es lo fundamental. Pero, ¿y de los dos cuál es más importante? ¿La vista o el oído? Bueno, pues estar sin oído, estar sordo, tiene que ser terrible. Pero creo que es mucho peor estar sin vista. Porque tú ves y si te falta el oído, con la vista puedes suplir gran parte de lo que es el oído. Está el lenguaje de gestos. Aquellos que son sordomudos pueden comunicarse mediante los gestos que permite ser vistos por tus ojos. Entonces, ¿qué quiere decir por lo tanto los 7 ojos, que son los 7 espíritus, 7? Bueno, pues los ojos, como dice la palabra de Dios, son la lámpara del cuerpo, y los ojos de Dios es por lo tanto la visión completa de Dios de todas las cosas. Dios lo ve todo, no te puedes ocultar. Si subiere a lo más alto, allí estás tú. Si bajare a lo más profundo de la tierra, allí estás tú. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Dios lo ve todo, está en todas partes. Si tomásemos conciencia de lo que eso significa, porque muchas veces cuando nadie me ve, pues hago cosas que no haría cuando me están viendo las personas. ¿O no pasa eso? Puede pasar. A veces hay gente que mira así, nadie me está viendo, ¡pum!, y hacen algo. Creen que nadie les está viendo. El cristiano sabemos que Dios sí que nos está viendo. Así que si tomásemos conciencia de eso, pues no haríamos cosas según a la ligera. No estoy hablando de hacer a veces el tonto, ¿no? De que estás ahí, yo que sé, en la ducha, alguno a lo mejor coge el teléfono de la ducha y se pone a cantar. No me está viendo nadie. Ay, Dios sí que te ve, pero Dios se va a sonreír por eso, ¿no? Eso no tiene importancia. Hablo de pecado, claro, de aquellas cosas que nadie me ve, y una murmuración, un tomar algo que no es mío, algo insano, impuro, cualquier cosa. Dios sí que te está viendo, nunca te olvides de eso. Pero como nosotros no lo vemos, ya creemos que nadie me ve, no pasa nada. Sí pasa, Dios lo sabe todo, Él ve todas las cosas. Acompáñame al profeta Zacarías un momentito, al capítulo 4. Zacarías 4, versículo del 1 al 10. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7
son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Bien, Zacarías, profeta de Dios, tuvo esta visión que lo confundió. O sea, cuando él está ahí, dice que se despertó de un profundo sueño y entonces se le muestra una visión y Zacarías no entiende. Está ahí, ve una visión con 7 candelabros de oro que tenían 7 brazos, que el 7, fíjate siempre el 7, el 7, el 7. Ahí al final hemos terminado el versículo 10 diciendo otra vez, estos son los ojos de Jehová, los 7. Dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Esto nos conecta con lo que estamos viendo allí en Apocalipsis. Entonces, habla y dile a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el líder en Israel cuando se le encarga que reconstruya el templo. La ciudad Jerusalén y el templo son construidos. Eso está contado en el libro de Nehemías y de Esdras. Y Zorobabel es el que está liderando al pueblo y que tiene directamente este encargo. Entonces Dios le da a Zacarías una visión de candelabros de oro, los cuales tenían la idea de que estaban en el templo. Tú sabes que en el lugar santo, ahí estaban los candelabros de oro, con esos 7 brazos que representaban precisamente la luz de Dios. Los 7 espíritus de Dios, es esa luz, las 7 lámparas de Dios, hemos leído allí en Apocalipsis. Entonces, ya que Zacarías y su pueblo están ahí y tienen este encargo de reconstruir el templo, tiene lógica que la revelación de Dios está relacionada con esas imágenes del templo que tiene que hacer. 7 tubos para las 7 lámparas, 2 olivos, el candelabro, que recuerda el candelabro judío tiene esos 7 brazos. Entonces, él está viendo cosas que antes tampoco habían estado en el templo. 2 olivos. Y 2 olivos ahí que pintan, ¿no? Vale, ¿qué representan los olivos? Los olivos representan las aceitunas representan el aceite. De ahí viene el combustible que alimenta las 7 lámparas. Los 7 tubos es por donde va el aceite para alimentar las 7 lámparas. Entonces todo está relacionado, todo tiene un significado. Zacarías no entiende. ¿Entiendes? No lo entiendo. Y entonces se le da la explicación. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Recuerda, Zorobabel es el líder de Israel en este tiempo, líder en Jerusalén, y tiene la responsabilidad de terminar la obra de construcción del templo. Esta obra ya comenzó años atrás, pero quedó detenida, se quedó parada. Zorobabel necesitaba un estímulo, un empujón para continuar la obra. A veces nos hace falta eso a nosotros. Y por eso viene un hermano que te ama, que te quiere y te da un empujón, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Ahora no vayáis empujando a los hermanos por ahí. Si no lo tienes claro, déjale, el pastor ya os lo empujará. Necesitamos a veces ese empujón. Y a veces no nos gusta, estás por ahí y viene alguien y te empuja y ¿qué estás haciendo? Mi silla tiene ruedas, de hecho soy casi me voy allí hacia la puerta. ¿Qué estás haciendo? No, te estoy empujando. Te estoy dando ese empujón. Zorobabel necesitaba el empujón. Así que el profeta tiene la visión para venir y decirle, Zorobabel, el Señor dice, ponte manos a la obra, el templo tiene que terminarse, tiene que llegar a su fin. Estuvo como 14 años parada la obra del templo. Entonces el Señor dice, con mi espíritu, Él va a hacer todo eso con mi espíritu. Lo hemos leído ahí en el versículo 6-7. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú también sabes que el aceite en la Biblia también representa al Espíritu Santo. El aceite, como elemento, tenía muchas propiedades. Era uno de los tesoros
que los antiguos tenían, que los israelitas tenían. Hoy en día el aceite, no sé si lo pensaste, pero tiene un montón de utilidades que utilizamos siempre. ¿Qué utilidades tiene el aceite? A ver, los que me estáis escuchando y podéis escribir en directo. Yo os agradezco esa interacción conmigo cuando os pregunto cosas, porque así me da la sensación de que hay gente despierta, que todos no se durmieron. Como no os puedo ver, alguno dirá, pues la ensalada. Bueno, el aceite de oliva virgen, de las olivitas, aquí la dieta mediterránea, para nosotros que vivimos en España, en otros países no sé si utilizáis tanto el aceite de oliva, pero para nosotros es un grandísimo tesoro y precisamente ahora estamos enfadados porque está carísimo. Ahora el litro de aceite se ha multiplicado por unas cuantas veces su precio. Pero el aceite no solo para la alimentación, en la Biblia y para nosotros también el aceite se usa como lubricante. Si tienes un vehículo a motor, normalmente el motor de tu coche, de tu automóvil, de tu carro, mira, hablo ya hasta para los hermanos que están por ahí en América, para los mexicanos y los ecuatorianos y todos estos, para tu carro el aceite es fundamental. Deja tu motor sin aceite, a ver cuántos kilómetros se mueve antes de que lo quemes. El aceite servía para lubricar también en los tiempos de la Biblia. El aceite era utilizado como medicina. El aceite sanaba, era utilizado como un tratamiento médico en tiempos bíblicos. Se utilizaba para diferentes fines. Por ejemplo, en la parábola de Jesús del buen samaritano, Lucas 10:34, dice, y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. O sea, el aceite se utilizaba como ungüento, como medicina. El aceite se utilizaba como combustible para las lámparas. Por eso donde está el Espíritu de Dios hay luz. Como sanidad, por eso donde está el Espíritu de Dios hay sanidad. Por eso, como lubricante, por eso donde está el Espíritu de Dios, los roces se suavizan. Mira cuántas cosas podemos comparar, ¿no? Cuando se utiliza como combustible para encender el fuego, pues también el aceite permite recibir el calorcito como una estufa de aceite, ¿no? Y donde está el Espíritu de Dios hay calor, hay confort. ¿Qué más se puede hacer con el aceite? Ahí habéis puesto más o menos lo que yo estaba diciendo. Ahí, si tenemos algún masajista en la sala, pues el aceite se puede utilizar para dar un masaje. El aceite se puede utilizar también, había aceites aromáticos como perfume. El aceite se puede utilizar para limpiar metales y pulirlos y darles brillo, etcétera, etcétera. Bueno, ya me voy a parar, podíamos ver muchas cosas. Mira, Beatriz dice para el dolor de oído, unas gotitas de aceite. ¿Cuántos padres, ahí el Juan también dice lo del oído, y cuántos padres no le hemos dado friegas de aceite en la barriguita al niño pequeño cuando tenía ese dolor y no se le quitaba con nada? Y nos acordábamos de los remedios de nuestras abuelas y ven que te voy a dar friegas con aceite de oliva y ahí masajeabas un poco. Bueno, pues ahí el Señor le dice, mira, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Así que este pasaje está animando a Zorobabel, ponte manos a la obra para edificar el templo. ¿Y cómo, Señor? Con mi espíritu. Y ahí se habla del espíritu relacionado con el número 7. Ahí dice con mi espíritu y después en el versículo 10 dice esto, porque dice estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. No sé a ti, pero a nosotros nos debería dar ánimo saber que Dios nos ve en todo momento. A alguno le puede inquietar, ay, Dios me ve siempre, siempre, sí, Dios te ve. Pero a los hijos nos tendría que tranquilizar. Ay, Dios me ve cuando estoy en un peligro. Sí, claro que te ve. Y Dios me ve entonces cuando estoy desanimado. Sí. Y Dios me ve cuando me siento triste. Sí. Saber que Dios te ve te tendría que transmitir paz, tranquilidad, una sensación de seguridad. No de lo contrario, no de inquietud, porque
el que tiene que esconder cosas de Dios, el que es rebelde a Dios, evidentemente sí, entonces tendría que tener temor de Dios. Pero aquel que ha entregado su vida a Dios y que tiene ahí en sus manos depositada la confianza, pues entonces saber que Dios nos ve nos va a traer ese consuelo. Me vuelvo allí donde estábamos, en Apocalipsis. Entonces, en los ojos, los 7 cuernos, todo lo que es las 7 lámparas de fuego, se aplican directamente a Dios. Los 7 son los 7 espíritus de Dios. 7, la plenitud, la perfección, todo el aspecto completo que puede cubrir el hablar del Espíritu de Dios. Todo lo que digamos del Espíritu de Dios está representado con ese número 7. Hay 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Os las voy a referir y podríamos consultar algunos versículos. 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Espíritu de, y ahora os digo 7 cosas: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová, conocimiento y entendimiento diligente. Las mismas manifestaciones son para nosotros si tenemos el Espíritu Santo. Y recuerda, los 7 espíritus de Dios recorren toda la tierra. Dios te ve, Dios te observa, Él sabe cómo es tu día a día, Él sabe lo que has hecho hoy. ¿Has orado? ¿Has meditado la palabra? ¿Has predicado? ¿Has ayudado a alguien? Dios te ve. Hace poco puse este pensamiento en un escrito ahí en el Facebook que seguro que más de uno de vosotros leísteis. Pero déjame que podamos leer eso en la Biblia. Vámonos a Isaías capítulo 11 y leeremos el versículo 2 y 3. Y reposará sobre él, ¿sobre quién? ¿A quién se refiere? A Cristo. Este es un texto mesiánico, una profecía que habla de Jesús. Y dice que sobre Cristo reposaría el Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová. Y ahora dice esas 7 cosas que os he referido. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender espíritu diligente del temor de Jehová. Tenemos las 7 cosas que ahí mencionan Isaías y que se refieren directamente al Espíritu de Jehová. Recuerda que decir Espíritu de Jehová y decir Jehová es lo mismo. O sea, el Espíritu de Dios no es, como dicen los testigos de Jehová, esta secta cristiana, no es la fuerza activa de Dios, no es el poder de Dios en acción. No, la Biblia dice que es una persona. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, es el mismo Dios. El Espíritu de Dios es el Señor mismo. En Génesis 1:2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía, allí la palabra en hebreo es la palabra rakfaz, que significa algo así como la gallina cuando empolla a los huevos para que salgan los pollitos, los está empollando, los cubre, les da calor para permitir que esos pollitos se van formando dentro del huevo y finalmente salen. Pues así dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, estaba obrando en la creación, empollando ahí en la creación, provocando la vida. Así estaba el Espíritu de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, si quieres adorar a Dios, tienes que adorarle como en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, el Espíritu de Jehová, los 7 espíritus de Jehová, no son algo distinto de Dios. Es Dios. 7 es el número de la plenitud, lo completo. Todo lo que representa el Espíritu de Dios
está mencionado en esas 7 cosas, en el número 7. En Isaías, en el capítulo 40, me vuelvo otra vez allí al profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13, dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Entonces, fíjate, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? O sea, el Espíritu de Jehová es Jehová mismo, es Dios. Bien, entonces hemos dado un paso importante, vamos a ir adquiriendo todos estos detalles, este conocimiento al principio de Apocalipsis. Recuerda que dijimos que el capítulo 1 es muy importante, en él se establecen bases, principios que nos van a servir para poder interpretar luego otras cosas a lo largo del libro. Y aquí en este punto que hemos visto hoy, los 7 espíritus de Dios, estamos viendo cosas. No hemos terminado. Mañana lunes vamos a ver un poco qué es cada una de esas cosas de los 7 espíritus. Vamos a hablar qué es el espíritu de sabiduría, qué es el espíritu de inteligencia. Sabiduría e inteligencia no es lo mismo. ¿Qué es el espíritu de consejo? ¿Qué es el espíritu de poder? El espíritu de conocimiento, el espíritu de temor, el espíritu de entendimiento diligente. Uno lo lee y dice: ay, algunas cosas me parece que es lo mismo una que otra, ¿no? No, claro, cuando la Biblia especifica es porque hay diferencias. Mañana seguiremos ahí. Retomaremos los 7 espíritus de Dios y basándonos ahí en Isaías 11, 2 y 3, donde dice estas 7 cosas que es el Espíritu de Dios, pues vamos a estar retomando y aprendiendo nuevas cosas. ¿Qué os parece? Ya se ha pasado la hora. ¡Qué rápido! A mí se me pasó volando. No sé a vosotros. Espero que sí, que no os haya aburrido. Bueno, pues nos despedimos hasta mañana. Lunes comenzamos una nueva semana y te recuerdo que ya son los últimos días del mes de noviembre. Nunca más volverá esta semana de noviembre, esta es única. Y ya esta semana, la enfrento con una tremenda emoción, porque el domingo que viene vamos a celebrar el 7º aniversario de la Iglesia Unida de Valls. Como iglesia venimos ya de mucho antes, pero en este nuevo formato que comenzamos a final del año 2016, como Iglesia Unida, vamos a estar ahí con un tiempo muy especial. Tenemos un culto preparado muy especial. No es para entretenernos, el culto es a Dios. Y lo que vamos a hacer es una celebración. Me están llegando vídeos de hermanos queridos que han querido dejarme una palabra de saludo para la iglesia. Tenemos canciones, tenemos reconocimientos, tenemos palabra de Dios, alabanza, adoración, oraciones. Tenemos a los jóvenes que van a participar con algo. Va a ser un culto muy especial, de mucha bendición. Y reunirnos en el nombre del Señor. ¿Por qué lo hacemos? Para Dios. No es para nosotros, no es para intentar satisfacer nuestras necesidades y deseos, aunque evidentemente somos muy bendecidos. Estar los hermanos juntos y estar compartiendo es muy especial. Así que todos los que podáis venir, tenéis que venir. Y comeremos juntos. Cuando termine el culto tenemos una comida fraternal. O sea que no vamos a estar haciendo nada que la Biblia no nos pida que hagamos, nada que el Señor no nos mande, y que represente esa primera iglesia que vivía todas estas cosas, no una vez cada año, no, algunas de estas cosas ellos lo hacían cada día, y cada día dice que perseveraban en las cosas de Dios y comían juntos con alegría de corazón y tenían en común todas las cosas. El amor nos lleva a eso, ¿eh? Yo, con el amor que os tengo, estaría a todas horas contigo. Hermanos, me tengo que ir ya, mira, es que no consigo despedirme, yo por mí estaría aquí otra hora, pero bueno, me tengo que despedir. Si Dios quiere, mañana volvemos, 9 de la noche, no te olvides. Un abrazo fuerte y hasta mañana.